Muy buenas noches a todos mis queridos oyentes. Aquí su detective Sofía, con el oído afinado para escuchar los silencios y las notas discordantes que guardan los secretos humanos. Prepárense para una nueva investigación donde la armonía y la disonancia se mezclan en una melodía de verdades ocultas. Como siempre, si mis relatos les acompañan en la noche, no olviden darle a me gusta a este vídeo y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal para que nuestra comunidad de buscadores de la verdad siga creciendo. Su curiosidad es la batuta que dirige esta sinfonía de misterios. ¿Cómo los ha tratado este día mis amigos y amigas? Espero que hayan encontrado su propia melodía en el ajetreo diario, porque el caso que les presento hoy es una verdadera ópera de pasiones, celos y un legado musical que parecía haberse desvanecido en el aire. La llamada llegó de la viuda de un hombre cuya música había conmovido a millones. La señora Isabella, esposa del recientemente fallecido maestro Leonardo Rossi, un compositor de renombre mundial. Su voz, aunque teñida de luto, vibraba con una alarma inusual. El maestro Rossi había muerto pacíficamente en su estudio, rodeado de sus instrumentos y sus partituras. La tragedia no fue su muerte, sino lo que siguió. Isabella me recibió en la vasta y silenciosa casa del maestro, una casa que olía a madera antigua, a papel envejecido y, curiosamente, a un tenue rastro de pólvora. «Detective Sofía», me dijo con desesperación, «la partitura del concierto para la Noche Azul ha desaparecido». Era su obra maestra final, el legado que dejó para el mundo, una obra que nadie, salvo él, había escuchado completa. La señora Isabella estaba convencida de que alguien la había robado. La partitura escrita a mano era invaluable, no solo por su significado artístico, sino por el inmenso valor económico que tendría. Mi primera impresión fue que se trataba de un robo simple, pero la ausencia de signos de entrada forzada, de ventanas rotas, me decía que el ladrón era alguien conocido, alguien con acceso íntimo a la vida del maestro. Los sospechosos principales eran un trío de personas que habían girado en la órbita de su genio. Primero, Marco, el antiguo alumno predilecto del maestro Rossi, un joven prodigio, pianista de fama internacional, que había estudiado bajo la tutela de Leonardo durante años. Su talento era innegable, pero siempre vivió a la sombra de su mentor. Su semblante, una mezcla de tristeza y una extraña intensidad, no me pasaba desapercibida. «El maestro era mi padre espiritual», me dijo con voz profunda. «Me enseñó todo lo que sé». Pero su última obra él la guardaba con un celo absoluto, como si temiera que alguien se la arrebatara. Su admiración parecía genuina, pero ¿y la envidia? Luego estaba Elena, la principal biógrafa del maestro, una mujer aguda y metódica, que había pasado años investigando la vida de Rossi para una biografía definitiva. Tenía un acceso sin precedentes a sus archivos y a su vida privada. «El maestro era un laberinto de contradicciones, detective», me comentó con su voz grave, reflexiva. Su genio era inmenso, pero también su ego y sus secretos. Se rumoreaba que el concierto para la Noche Azul tenía una historia muy personal detrás, algo que él quería mantener oculto. Su conocimiento sobre los detalles más íntimos de la vida de Rossi era inquietante. Y finalmente, Ricardo, un compositor rival también de renombre, cuya carrera siempre había sido eclipsada por la de Leonardo Rossi. Su rivalidad era legendaria en el mundo de la música, una batalla de titanes que había durado décadas. Ricardo no se inmutó al hablar de la muerte de Rossi. Un gran talento, sí, pero también un gran ego. Su concierto para la Noche Azul se decía que era el plagio de una vieja melodía. Quizás por eso lo escondía. Su desdén era casi palpable, una discordancia en la aparente armonía de su duelo. Mi investigación me llevó a través de los diarios personales del maestro Rossi, escritos en una caligrafía intrincada, y a las cartas antiguas que guardaba en su estudio. Descubrí que el concierto para la Noche Azul no era solo una obra maestra, sino una confesión musical. En sus diarios, el maestro revelaba que la melodía principal del concierto no era suya.
Pertenecía a un viejo amigo, un compañero de estudios de juventud, un compositor brillante pero desconocido llamado Daniel, que había muerto joven en la pobreza años atrás. Leonardo, entonces un músico ambicioso y sin escrúpulos, había robado la melodía de Daniel en un momento de desesperación, cuando su propia inspiración se había secado. Esa melodía, la melodía de la Noche Azul, había sido la base de su primer gran éxito y de toda su carrera. Toda su vida había vivido bajo la sombra de ese plagio, de esa traición a su amigo. El concierto para la Noche Azul era su intento de devolverle el crédito a Daniel, de confesar su pecado musical, incluso si solo él lo sabía. En la partitura original, él había escrito una dedicatoria oculta a Daniel. Pero entonces, ¿quién había tomado el manuscrito? ¿Y con qué propósito? El rastro del tenue olor a pólvora en el estudio me llevó a la chimenea. Y la respuesta vino de la boca del más insospechado de mis sospechosos. Fue Marco, el alumno predilecto, con la voz temblorosa y los ojos llenos de una mezcla de admiración y furia, confesó. Había entrado al estudio del maestro en sus últimos días buscando inspiración y encontró el manuscrito. Al leer la dedicatoria oculta a Daniel y los fragmentos de los diarios que el maestro había dejado a la vista, descubrió la verdad del plagio. El ídolo de su vida, su mentor, había construido su carrera sobre una mentira, sobre el robo a un amigo olvidado. Marco, sintiéndose traicionado por la persona que más admiraba y temiendo que el legado de su maestro se desmoronara si la verdad salía a la luz, había tomado la partitura. No para venderla, sino para destruirla. La había quemado en la chimenea poco antes de que se anunciara la muerte del maestro. Quería proteger la memoria de su mentor a pesar de la decepción que sentía. Sin embargo, en su desesperación por borrar la mancha en la reputación de su maestro, Marco no había notado que, antes de quemarla, el maestro Rossi, en un último acto de arrepentimiento, había hecho una copia digital de la partitura y la había enviado a una cuenta de correo electrónico secreta, con instrucciones claras para publicarla póstumamente. Acompañada de una carta pidiendo perdón a Dan Nance, pidiendo perdón a Danda, pidiendo perdón a Dan, pidiendo perdón a Danteo, una carta pidiendo perdón a Dan, pidiendo perdón a Dan, pidiendo perdón a Dan, El maestro Rossi, en sus últimos momentos, había encontrado la valentía para confesar su pecado y buscar la redención. Mis amigos, este caso no fue sobre el robo de una partitura, sino sobre el intento de silenciar una verdad y la compleja sinfonía de emociones humanas. La envidia que llevó a un robo original, la culpa que persiguió a un hombre de por vida, la admiración que se convirtió en dolorosa desilusión y finalmente, el perdón que se buscó a través de la música. Aunque la partitura original fue destruida por el fuego, la copia digital, el verdadero testimonio de arrepentimiento del maestro, apareció. Isabella y Elena, la biógrafa, se encargaron de hacer pública la historia completa, incluyendo la contribución de Daniel. Este caso me enseñó que la verdad, como una melodía persistente, siempre encuentra la manera de ser escuchada, incluso desde el silencio de la tumba, que la fama y el reconocimiento pueden ser vacíos si no están construidos sobre la honestidad, y que el arte, en su forma más pura, tiene el poder no solo de crear belleza, sino también de redimir, de confesar y de sanar. Mi trabajo como detective en estos casos no es solo encontrar los objetos perdidos, sino desvelar las armonías ocultas y las disonancias de la vida humana, para que la verdad pueda finalmente tocar su última nota. Así que, mis amigos, la próxima vez que escuchen una hermosa pieza musical o admiren una obra de arte, recuerden que detrás de cada nota, de cada trazo, puede haber una historia, un secreto, una promesa, un arrepentimiento, y que mi misión es buscar esas verdades, no para juzgar, sino para entender, para aprender y, si es posible, para ayudar a que la luz de la verdad resuene en los corazones.